Mi nombre es Shirley y soy una empleada de oficina de 31 años. Hace un año, me casé con Mason, un hombre que conocí en una cita a ciegas. Después de salir durante 1 año y medio, me propuso matrimonio. Siempre había soñado con formar una familia. Así que, aunque la propuesta me pareció un poco apresurada, acepté. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que debí ser más cuidadosa. Poco después de nuestra boda, Mason tomó la decisión inesperada de cambiar de carrera. Cuando le pregunté al respecto, me explicó que su antiguo trabajo no le daba la oportunidad de aprovechar al máximo sus habilidades. Lo que más me sorprendió fue que ya había renunciado y se iría al final del mes. Afortunadamente, encontró un nuevo puesto rápidamente, pero pagaba menos que su trabajo anterior. Al principio, no le di mucha importancia porque tenía mi propio trabajo, pero luego, Mason comenzó a presionarme para que dejara el mío. Tal vez lo habría considerado si su nuevo salario hubiera sido suficiente para mantenernos a ambos, pero dado el recorte de sueldo que había tenido, ese no era el caso. Seguía diciendo que pronto aumentaría, pero no había señales de cuándo sucedería realmente. Dejar mi trabajo en tales condiciones financieras inciertas me parecía irresponsable. Dependíamos de mis ingresos para ahorrar y cubrir gastos esenciales como el alquiler y los pagos del coche. Depender únicamente del salario actual de Mason simplemente no era factible. Una noche, me entregó papeles de divorcio, aparentemente como una forma de asustarme. «Sabes que estoy listo para esto en cualquier momento», dijo, casi desafiándome. Le insté a que se calmara y pensara antes de hablar, pero simplemente se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio. Ese momento me hizo reflexionar sobre las decisiones impulsivas y los cambios inesperados que habían ocurrido desde que conocí a Mason. Le dejé claro que no renunciaría a mi trabajo hasta que su salario mejorara. Al principio, parecía entender, pero el problema seguía resurgiendo. Cada vez que lo mencionaba, yo me mantenía firme, dándole la misma respuesta. Ahora, 1 año después de nuestro matrimonio, el salario de Mason sigue siendo el mismo. Sin embargo, él continúa presionándome para que renuncie. «¿Cuándo vas a renunciar finalmente?», me preguntaba, y aunque a menudo quería responder con un comentario sarcástico, me contuve. Sabía que nuestra estabilidad financiera dependía de mi trabajo. Si era tan importante que renunciara, creía que Mason debería esforzarse más por avanzar en su propia carrera en lugar. Con el tiempo, comencé a entender por qué Mason estaba tan insistente en que dejara de trabajar. Se hizo evidente durante nuestras visitas a la casa de sus padres. Cada vez que estábamos con su madre, Marta, Mason actuaba preocupado, diciendo que quería aliviarla de cualquier carga. Ella le agradecía y luego él me miraba, señalando que debía considerar renunciar. Sugería que su mamá necesitaba ayuda, pero Marta estaba lejos de ser dependiente. Era activa, saludable y, de hecho, tenía un trabajo a tiempo parcial que financiaba sus pasatiempos y actividades sociales. Claramente, no me necesitaba para ayudarla. Sin embargo, Mason seguía insistiendo en que renunciara. «Si uno de nosotros pudiera estar en casa durante el día, podríamos cuidar de mamá regularmente», mencionó Mason un día. Era obvio que me imaginaba asumiendo el papel de cuidadora de su madre, lo que me parecía innecesario y abrumador. Le pregunté directamente qué esperaba que hiciera, dado que Marta era perfectamente capaz de cuidarse a sí misma. Me hizo una lista de tareas como ayudar con las tareas del hogar y hacer mandados. Estaba claro que tenía un plan para mí, pero nada de eso justificaba renunciar a mi carrera. Las continuas solicitudes y justificaciones me estaban desgastando. Necesitaba que Mason viera que, si bien estaba dispuesta a ayudar a su familia si era necesario, dejar mi trabajo sin una razón convincente no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. «¿Pero no tiene Marta su trabajo a tiempo parcial y pasa la mayor parte de sus días con sus amigos?», señalé cuando sugirió que podría ayudar en la casa. Su respuesta me dejó confundida. ¿Realmente esperaba que me convirtiera en la criada personal de su madre? Mason parecía más preocupado por mantener las apariencias, especialmente frente a sus padres. Si estaba tan decidido a ayudarles, ¿por qué no podía encargarse de las tareas él mismo? A pesar de la constante presión, me mantuve firme en mi decisión de seguir trabajando. También dejé de visitar a mis suegros en mi día libre, aunque aún hacía un esfuerzo por verlos durante las grandes festividades como Año Nuevo. Al reflexionar sobre nuestras visitas, noté un patrón. Mason a menudo esperaba que asumiera tareas como limpiar o ayudar a su mamá, y yo me oponía. Cuando me pedía que hiciera mandados, yo respondía, «¿No conoces esta área mejor que yo?». Su excusa habitual era que no se vería bien si él lo hacía, una explicación que me parecía extraña y manipuladora. Quedó claro que Mason estaba más enfocado en controlar la situación y crear una imagen de cuidado familiar que en realmente apoyar a sus padres o a mí. Con el tiempo,
mi percepción de Mason cambió. Era evidente que le importaba más las apariencias que demostrar un amor o respeto genuinos por mí. Cuando finalmente lo confronté, preguntándole por qué no ayudaba o incluso consideraba renunciar a su trabajo para cuidar a su mamá, su reacción lo dijo todo. Se veía incómodo y disgustado, respondiendo, «Eso no es algo. Se supone que debo asegurarme de que hagas esto», comenzó Mason. «Te doy estas instrucciones para que mi mamá piense que eres considerada y servicial. Deberías estar agradecida por lo generoso que estoy siendo». Sus palabras eran reveladoras. Esencialmente, quería cargarme con todo el trabajo duro mientras se retrataba como algún tipo de santo. Pero no soy su sirvienta, ni estoy por debajo de él, y definitivamente no merecía ser menospreciada frente a su familia. Se volvió más evidente que las prioridades de Mason estaban distorsionadas. Le importaba más las apariencias que una verdadera asociación y apoyo. Si continuaba con estas demandas irrazonables, no iba a quedarme callada, mantendría mi posición. A pesar de muchas discusiones, Mason no cambió. Seguía presionándome con la misma pregunta, ¿ya vas a renunciar a tu trabajo? Y cada vez que visitábamos a sus padres, continuaba dándome órdenes como si nada hubiera cambiado. Al llegar a mi punto de quiebre, sabía que necesitábamos tener una conversación seria. Necesitamos hablar sobre lo que viene para nosotros, dije, tratando de dirigir la conversación hacia algo significativo. ¿Qué intentas decir?, respondió Mason, irritado. Estoy cansada. Estoy harta de que constantemente me pidas que renuncie a mi trabajo y que me presiones para cuidar a Marta, le dije, expresando mis frustraciones. ¿Por qué estás tan enojada por eso? Eres mi esposa y es tu responsabilidad ayudar con mis padres, replicó Mason. ¿Crees que es justo que yo cargue con todo eso? ¿No deberías tú, su propio hijo, ayudar con las tareas y el cuidado? Le desafié, confrontando su forma de pensar anticuada. De ninguna manera, es trabajo de la esposa hacerlo. ¿Qué tipo de persona no se preocupa por la familia?, estalló Mason, claramente descontento con mi oposición. Estoy decepcionado contigo. Viendo una oportunidad para exponer el doble estándar, pregunté, ¿y qué hay de mis padres? ¿Alguna vez te has preocupado por ellos? Si te pidiera que los ayudaras, ¿lo harías? Mason me miró en blanco, incapaz de entender la conexión. ¿De qué hablas? ¿Por qué debería un esposo ser responsable de los padres de su esposa? ¿Entonces eso significa que nunca ayudarás a mis padres?, insistí, señalando su hipocresía. Los padres del esposo y los padres de la esposa no son lo mismo, dijo Mason, aún sin captar el punto. ¿Cómo tiene eso sentido?, le pregunté, cada vez más exasperada. No me di cuenta de que eras tan retrógrado. Suenas igual que mi antiguo jefe. ¿Qué intentas decir?, Mason preguntó, confundido. Estoy diciendo que ambos deberíamos cuidar de nuestros propios padres y apoyar a la familia del otro también, respondí, esperando resaltar la importancia de la igualdad y el apoyo mutuo. Agregué, ¿así que solo priorizas a tus familiares? Estoy realmente decepcionada. No volveré a visitar a tus padres. ¿Por qué actúas así? Ya basta. Quiero que pares con estas tonterías, replicó Mason, claramente enfadado. No, ¿cómo te atreves a hablarme así? Mi mamá tenía razón, se enfadó Mason. Ja, tu mamá estaba hablando de ti, dijo que eres un pésimo esposo, le respondí. Por eso me dio esto, dijo Mason, sacando un papel de su bolsa. Eran documentos de divorcio. ¿Qué? ¿Ya tenías eso listo?, pregunté, sorprendida, pero Mason parecía extrañamente complacido consigo mismo. ¿Ves? Sabía que esto te asustaría. Estoy listo para esto en cualquier momento, así que piensa en lo que acabas de decir, declaró Mason con arrogancia antes de irse a su habitación. Increíble, ¿cómo podía Mason ser tan egocéntrico? Su satisfacción era obvia. Estaba claro que los documentos de divorcio eran solo una herramienta para manipularme, y con Marta involucrada, se confirmaron mis sospechas. Mason estaba actuando como un títere de su mamá, tratando de controlarme bajo su influencia. Era absurdo. No dejaría que me manipulara. ¿No podía ver cómo sus acciones estaban dañando nuestro matrimonio? Al día siguiente, después de que Mason se fue al trabajo, completé los documentos de divorcio yo misma y los presenté, para proteger mi decisión. También presenté un aviso para bloquear cualquier intento futuro de su parte para registrar el certificado de matrimonio por su cuenta. Llamé a mis padres para explicarles la situación. Al principio, estaban en shock, pero una vez que escucharon todo, apoyaron completamente mi decisión. Enfadados por el comportamiento de Mason, ofrecieron ayudarme a mudarme. Tomé tiempo libre del trabajo, y con la ayuda de mis padres, trasladamos todas mis cosas a su casa mientras Mason estaba fuera. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo. Se sentía bien estar de vuelta en casa,
cómodo y en paz de una manera que no había sentido en meses. Reflexionando sobre mi matrimonio, me di cuenta de que Mason nunca había aportado su parte. Yo era quien cocinaba después de largas jornadas laborales, limpiaba y hacía toda la lavandería en mis días libres. Además, esperaba que cuidara de sus padres, lo cual era simplemente irrazonable. Más tarde esa noche, Mason llamó, probablemente recién llegado del trabajo. ¿Dónde estás?, preguntó, con la voz tensa. Estoy en casa de mis padres, respondí con calma. ¿Qué? ¿Por qué regresaste allí sin avisarme? ¿Y dónde están todas tus cosas? No me digas que te quedas a pasar la noche, dijo, con una mezcla de sorpresa y derecho en su voz. Casi me reí de lo inconsciente que estaba Mason respecto a la gravedad de la situación, asumiendo que solo me quedaría a pasar la noche cuando ya había empacado la mayor parte de mis cosas. No voy a volver, afirmé con firmeza. ¿Qué quieres decir? Vuelve y hazme la cena, exigió. Cocina para ti mismo, dije, cortando la llamada. No podía tener una conversación seria sobre el divorcio con alguien tan despectivo. Para darme espacio, bloqueé su número y decidí esperar a que viniera a la casa de mis padres. Una semana después, Mason se presentó en casa de mis padres con sus propios padres. Se veían serios, y era 3 contra 3 en la sala. ¿Cómo pudiste irte sin mi permiso?, preguntó Mason, sonando tanto enojado como desconcertado. Me has estado tratando como a una sirvienta, Mason. Todo lo que pedí fue que tomaras algo de responsabilidad por tu familia, respondí, manteniéndome firme. Eso no es cierto. ¿Qué tipo de esposa no cuida de la familia de su esposo?, interrumpió Marta, mirándome con desprecio. Mi padre apretó los puños de rabia, pero yo intervení. Mason quería que dejara mi trabajo y cuidara de Marta, afirmando que era mi deber como su esposa, pero cuando se trataba de mi propia familia, esperaba que yo me hiciera cargo de todo por mi cuenta. Quería obediencia, usándome para cuidar de sus padres mientras él se llevaba el crédito. Por eso valora más a sus padres que a los míos. ¿Alguna vez lo has oído decir estas cosas?, pregunté. Marta siguió mirando con desprecio, pero Liam, el padre de Mason, se veía confundido, como si no conociera la historia completa. Mason, tratando de desviar la culpa, agitó los papeles de divorcio. Esto fue idea de Marta desde el principio. Liam se volvió hacia él, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Marta titubeó. Bueno, Camila ha estado difícil. ¿De verdad dijiste que los padres de Camila no importan?, presioné. Es natural que nuestros padres sean lo primero, dijo Marta a la defensiva. Liam, sacudiendo la cabeza, dijo, vine aquí pensando que Camila había sido maltratada, pero está claro quién está en el error. No uses a sus padres como excusa para manipular la situación, le reprendió, haciendo que Mason se hundiera en su asiento. Dirigiéndose a mí y a mis padres, Liam ofreció una disculpa. Lamento mucho el comportamiento de mi hijo. No hay necesidad de disculparse por algo que no hiciste, respondí, pero hay algo más que necesito decir. Miré a Mason. Los papeles de divorcio que me diste, ya los he presentado, ya no estamos casados. Mason y Marta se pusieron pálidos. ¿Cómo pudiste presentar eso sin mi consentimiento?, gritó Mason. Me dijiste que podía presentarlos cuando quisiera, e incluso hiciste que Marta firmara como testigo, expliqué con calma, dejándolo sin palabras. Liam, enojado por el comportamiento infantil de Mason, le abofeteó la cara. Marta se echó hacia atrás ante la escena. Lamento que tuviste que presenciar esto. Tienes todo el derecho de divorciarte de este tonto, dijo Liam, agarrando a Mason por el cuello y exigiendo disculpas de él y de Marta antes de escoltarlos fuera de la casa. Después, agradecí a Liam por su apoyo. Me aseguró que los activos y propiedades de Mason se transferirían a mí sin ningún problema, dado mi mayor ingreso y el esfuerzo que había puesto en mantener nuestro hogar. Más tarde, me enteré de que Liam había divorciado a Marta, disgustado por sus acciones. También me encontré con uno de los antiguos colegas de Mason que reveló que Mason había dejado su trabajo después de desempeñarse mal y ser criticado por su jefe. Había cambiado a otro empleo, ganando aún menos, lo que solidificó aún más mi alivio por haber terminado el matrimonio. Ahora, me siento libre, he alquilado un apartamento acogedor, y mi carrera está prosperando. Incluso recibí una promoción reciente. No estoy interesada en salir en este momento. Me estoy enfocando en mí misma y en mi futuro. Mason siempre se preocupó más por las apariencias que por el esfuerzo genuino, tanto en casa como en su carrera. Es desafortunado como algunas personas utilizan las amenazas de divorcio como un juego de poder. Es un gran error. Espero que un día encuentren su propia felicidad. En cuanto a mí,
Estoy agradecida de haber seguido adelante y espero con ansias la posibilidad de encontrar a alguien especial cuando llegue el momento. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Mantente atenta.